En la graduación de mi hermana, mis padres anunciaron que me repudiaban, pero comenzaron a gritar cuando revelé su secreto. Mi nombre es Selene, y en la graduación de Harvard de mi hermana, mis padres se pararon frente a todos y me repudiaron públicamente. Sin advertencia, sin explicación, solo una sonrisa para ella y silencio para mí. Dejaron mi nombre fuera de las invitaciones, fuera del programa, fuera de la familia. Pero lo que no sabían era que yo ya había descubierto sus secretos. Herencia robada, documentos falsificados, una casa vendida a mis espaldas. Y al final, no fueron ellos quienes me expusieron, yo los expuse a ellos. Antes de sumergirnos en la historia, desde donde estás escuchando y qué hora es para ti ahora mismo, deja un comentario abajo. Leo todos. Llegué temprano, no porque estuviera emocionada, solo porque quería ver si lo habían hecho, si realmente tenían la audacia de hacerlo oficial. El sol ya golpeaba el patio de Harvard, todo orgulloso y dorado, como si estuviera felicitando a todos excepto a mí. Estudiantes con birretes y togas zumbaban como abejas alrededor de las puertas del campus. Padres aferraban rosas, bolsas de regalo, programas brillantes. Yo no sostenía nada, solo mi respiración. Cuando divisé a mis padres cerca de los asientos reservados, caminé más lento. Mi madre, Astrea, llevaba un traje azul pálido y su habitual sonrisa dura. Mi padre, Everett, tenía su blazer doblado sobre el brazo, una mano en su teléfono, un pie golpeando impacientemente el césped. Calista estaba entre ellos, resplandeciente en su toga, banda y cordones de honor en capas. La niña modelo de Harvard. No me notaron de inmediato. Cuando lo hicieron, los ojos de mi madre me examinaron como si fuera alguien que vagamente reconocía de su club de tenis. «Oh, Selene», dijo sin emoción. «¿Viniste?» Recibí la invitación, respondí, ignorando el tono cortante en su voz. Ella dio una risa seca. Debes haber visto una versión reenviada. No estaba segura de que la lista de RCVP llegara tan lejos. Mi padre no habló, solo miró su reloj. Calista abrió sus brazos para un breve abrazo y me incliné por costumbre. «Te ves increíble», le dije. «Gracias», dijo ella, su voz suave, casi disculpándose. «Me alegra que estés aquí». Pero sus ojos se movían lateralmente observando a nuestra madre, siempre calculando cuánta calidez se le permitía mostrar. Revisé el plano de asientos colocado en el caballete de madera junto al arco de entrada. La familia Caldwell decía en letra negrita Everett, Astrea, Calista, Blair, más 2 invitados. Busqué mi nombre. No estaba allí. Alguien me entregó una credencial blanca sin escudo familiar, sin cinta, solo la palabra invitado en Times New Roman. Me quedé por mucho tiempo mirando esa credencial. Había ayudado a mi madre a diseñar el escudo original hacía 20 años. Pasamos una semana en la tipografía. Debería haberme ido. Eso habría sido lo lógico, lo que respetaría mi dignidad. Pero en lugar de eso, me prendí la credencial en el blazer y caminé hacia la carpa de asientos como un fantasma que asiste a su propio funeral. La ceremonia comenzó puntualmente a las 11:03. Varios oradores fueron y profesores fideicomisarios. Me senté sola en la sección del extremo izquierdo junto a un anciano que estaba dormido. Una niña pequeña garabateando en su programa. Entonces Everett se levantó y se acercó al micrófono. Ajustó su corbata, aclaró su garganta y sonrió como un senador a punto de proponer un proyecto de ley. Hoy comenzó. Celebramos la brillantez y dedicación de nuestra hija mayor, Calista. Su viaje ha sido nada menos que extraordinario. Aplausos educados. Las cámaras hacían clic. Calista miró hacia abajo modestamente, pero él continuó: este día también marca un punto de inflexión para un cambio necesario en energía, valores y enfoque. Mi estómago se hundió. Hemos tomado una decisión difícil. A partir de hoy, ya no nos extenderemos a aquellos que no se alinean con la integridad y la visión que mantenemos. Eso incluye a nuestra hija menor, Selene. Silencio. Ni un jadeo, ni una protesta. Sel. Solo un ondular de toses incómodas y tela crujiente. No me levanté. No lloré. Me senté allí con las manos sobre las rodillas. De repente, muy consciente de cada terminación nerviosa en mi cuerpo, mis oídos zumbaban. Miré fijamente el borde del escenario. Calista no dijo una palabra. Alguien en la fila detrás de mí susurró: acaba de decir otra voz. ¿Quién hace eso en una graduación? Tragué saliva. Giré mi cara ligeramente alejándome del escenario y forcé a mi mandíbula a permanecer quieta. El discurso continuó. Algo sobre inversiones, raíces futuras y malas hierbas. Ya no podía seguir las palabras. Eventualmente me levanté y salí silenciosamente de la carpa. No apresurada, no conmocionada, solo metódica, como si hubiera sucedido antes.
Más tarde en la recepción, traté de encontrar mi asiento. Había una mesa etiquetada Caldwell e invitados. Me acerqué a ella, escaneando las tarjetas con nombres. Nada. El nombre de Calista estaba allí, también el de nuestra tía Miriam, incluso su compañera de cuarto de la universidad. Pero no el mío. Una chica que no había visto desde la escuela secundaria levantó la mirada desde la mesa de al lado y parpadeó. Oh, hola. Pensé que no vendrías. Tu madre le dijo a todos que era una celebración familiar cerrada. Dijo algo sobre mantener el enfoque claro. Sonrió torpemente como si tal vez eso no sonara tan cruel. Sobre la mesa había una tarjeta de marfil doblada. La abrí. Decí felicitaciones a nuestra única hija, Calista. Con todo nuestro amor, mamá y papá. Ese fue el momento. Algo dentro de mí hizo clic. No se rompió, no se quebró, solo se inclinó. Una mujer con un vestido floral pasó. Me miró y debe ser del equipo de catering. No llevas el pin familiar. Miré mi credencial invitado. Sin nombre, sin título en mi cabeza. Me escuché. Ni siquiera una etiqueta con mi nombre, solo una credencial fantasma. Eso es lo que soy para ellos ahora. Así que sonreí, no dije nada. Tomé una copa de prosecco de una bandeja y comencé a caminar hacia la salida trasera de la carpa. No fui directamente a casa después de la recepción. Caminé más allá de las cafeterías bulliciosas con almuerzos de graduación, más allá de familias riendo en la acera, más allá de una niña pequeña sosteniendo un globo que decía Harvard Strong. No fue hasta que el sol se hundió detrás del horizonte de ladrillo rojo que finalmente abordé el tren y dejé que la ciudad me llevara de vuelta a mi pequeño apartamento en Somerville. Subí las escaleras lentamente, me quité los zapatos junto a la puerta y me quedé quieta por un momento. El silencio en mi lugar era familiar, como un suéter gastado que nunca tuve el valor de tirar. Tiré el programa de graduación sobre el mostrador de la cocina, pero no aterrizó como esperaba. Sus páginas se abrieron revoloteando y mis ojos cayeron sobre una foto de la ceremonia. Mis padres con Calista, los tres sonriendo. El pie de foto decía momento de orgullo para la familia Caldwell. Sin rastro de mí. Más tarde esa noche me senté con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala. Un viejo anuario extendido sobre mi regazo. Era de la graduación de secundaria de Calista hace 10 años. Mi madre me había dicho una vez que ni me molestara en aparecer ese día tampoco. No es tu momento, había dicho. La página con el homenaje familiar. Llamó mi atención uno de esos anuncios personalizados que la gente compra en la parte posterior del libro a la hija que nunca se rindió. Estamos muy orgullosos de ti, Calista. Una sola foto. Mis padres y Calista de pie en el porche delantero en primavera. Recordé esa foto. Yo también había estado en ella. Me había parado justo al lado de ella en ese mismo lugar, usando un vestido que mamá eligió. Lo recuerdo porque me gritó por tener una arruga en la cintura, pero en esta versión, yo había desaparecido, recortada limpiamente. Toqué el borde de la página y miré fijamente hasta que mi visión se nubló. No me olvidaron. Me borraron. A la mañana siguiente me desperté con la luz del sol y el cuello rígido. Me había quedado dormida en el suelo, acurrucada con una almohada y ese anuario a mi lado, como una especie de diario embrujado. Me levanté y me preparé para trabajar en la organización sin fines de lucro donde manejaba las relaciones con los donantes. ¿Nadie mencionó lo sucedido? Por supuesto que no. ¿Por qué lo harían? Los Caldwell siempre habían mantenido bien su imagen y yo nunca hablaba de ellos. No realmente. Alrededor de las 10, mientras me servía mi segunda taza de café, una de las analistas junior entró casualmente y oye, vi algunas fotos en las redes sociales anoche. La graduación de tu hermana se veía increíble. Ese vestido rojo impresionante. Me giré estabilizando mi mano para no derramar la taza. Ella siempre luce el papel, respondí, y luego agregué con una pequeña yo estuve allí, solo que en las sombras. Como siempre. Rachel no captó el filo en mi voz. Se rió. Eres misteriosa así. ¿Misteriosa? Esa es una palabra para describirlo. Me dirigí de vuelta a mi escritorio, pasando junto a un compañero de trabajo que sabía que una vez había jugado golf con mi padre. Asintió educadamente, pero no preguntó cómo estaba. Otra mujer para la que solía cuidar niños apartó la mirada cuando pasé, fingiendo hurgar en su bolso. No estaban siendo malos, solo eligiendo no ver. Me senté, abrí mi bandeja de entrada y miré fijamente la pantalla mientras mi reflejo flotaba débilmente en el cristal. ¿Qué tipo de familia te invita solo para repudiarte públicamente? Esa línea resonaba en mi cabeza como la letra de una canción que no podía dejar de tararear.
Peor aún, ¿qué tipo de hija sigue apareciendo, esperando que pueda ser diferente? Odiaba lo mucho que quería que cambiaran de opinión, lo mal que me había aferrado a la idea de que tal vez, solo tal vez, todavía eran mi familia. Miré la pila de papeles en mi cajón. Viejas tarjetas de cumpleaños dirigidas a nuestras hijas, boletines familiares donde mi nombre estaba apretado en una esquina como una nota al pie. Un año enviaron una tarjeta navideña a los donantes que solo presentaba la foto de Calista. Dijeron que era una elección de marca. Nunca fue un solo momento. Fueron miles de momentos. Pequeños cortes que había ignorado hasta ahora. Porque anoche, cuando recogí mi bolso y me escabullí por la parte trasera de la carpa de recepción, no me fui con las manos vacías. Tomé el sobre, el de marfil con letras de lámina dorada y el mensaje manuscrito dentro para nuestra única hija, Calista. Lo deslicé en mi bolso sin parpadear, porque los fantasmas no derriban cosas, solo las quitan sin ser notados. Una vez que llegué a casa, lo coloqué en una caja de zapatos debajo de mi cama, junto a una creciente colección de objetos que nunca pretendieron que yo conservara. Esa noche no lloré. Me quedé callada y luego comencé a excavar. La lluvia comenzó justo después de medianoche, silenciosa al principio, golpeando suavemente contra la ventana de la cocina como alguien demasiado educado para llamar. Me senté allí con una manta sobre los hombros y mi laptop abierta frente a mí, proyectando una pálida luz azul por la habitación. No me había movido en horas. Había decidido dejar de llorar, y así no lo hice. Hice clic a través de carpetas que no había abierto en años. Todavía había una unidad compartida vinculada a mi correo electrónico personal, remanente de cuando solía hacer contabilidad a tiempo parcial para la fundación familiar. Nunca habían revocado el acceso. Yo fui quien lo configuró. Típico de ellos, realmente les gusta borrar a las personas con palabras, no con tecnología. Escaneé documentos sin rumbo al principio. Viejos archivos de impuestos, recibos de donaciones, notas de reuniones de la Junta. Pero entonces algo llamó la atención en mi cerebro. Una carpeta etiquetada Holdings Updated. Dentro un archivo PDF Transfer Authorization Seaside Property Final. Hice clic y ahí estaba mi nombre legal completo, escrito sobre una firma que parecía casi la mía, pero no del todo. La S era más plana, el bucle en la L demasiado ancho. Era una mala copia y había sido notariada. Miré fijamente el nombre del notario público en el margen. Savannah Caldwell. Mi prima, por supuesto. Tomé un archivo de mi cajón, un viejo contrato de arrendamiento con mi firma real, y comparé los dos lado a lado. No coincidían ni siquiera cerca. Me golpeó. Entonces lo que habían hecho no era solo traición, era criminal. No solo me habían excluido de un discurso, habían falsificado mi firma para despojarme de la propiedad de lo único que papá me dio en su testamento, una participación en la casa de playa en Cape Elizabeth, el lugar donde ayudé a repintar las barandillas del porche durante la universidad, el lugar donde dejaron que Calista organizara su cumpleaños número 30 con algunos amigos cercanos, que se convirtió en una fogata para 50 personas. Cerré la laptop lentamente como sellando un ataúd. No pude dormir después de eso. Alrededor de las 3, tomé el teléfono y llamé a la única persona en mi familia que alguna vez me trató como si tuviera voz. Tía Mavis. Hubo una pausa, luego su familiar voz ronca. Selene, cariño, ¿estás bien? No realmente. Mi voz se quebró con las palabras. Encontré una transferencia de propiedad con mi nombre, pero no es mi firma. Otro largo silencio. Oh, Selene susurró. ¿Lo viste? ¿No lo viste? Pregunté. No sabía qué hacer, confesó. Tu madre me dijo que era solo papeleo, que estaban limpiando los libros para la temporada de impuestos. Me apoyé contra la pared de la cocina, deslizándome hasta el suelo. ¿Sabías que estaban quitando mi nombre de la escritura? Pensé que tal vez era un error o algo así. Te lo dirían más tarde. Lo siento. Debería haber dicho algo. Su voz vaciló, aflorando. Una vieja culpa. Ya sabes cómo se pone tu madre y tu padre. Él solo sigue. Esa frase quedó en el aire como humo. Ya sabes cómo se pone tu madre. Como si fuera una tormenta que no podías detener, solo prepararte. Estoy cansada de poner excusas para ellos, tía Mavis. Lo sé, cariño. Su voz se quebró de nuevo. Lo sé. Nos sentamos en silencio por un tiempo, solo respirando, solo escuchando la lluvia. Para el amanecer, los bordes de mi resolución se habían endurecido. Preparé café y me senté en la mesa del comedor con blocs legales, resaltadores y la vieja laptop que no había tocado en meses. Esto no se trataba solo de una casa, no se trataba de ser recortada de una imagen.
Era el patrón, la forma en que cada vez que algo importaba, algo real, encontraban una manera de desinvitarme del anuncio del anuario de las vacaciones familiares, de la casa en la que yo misma me había pintado. Pero ahora iban a recordar exactamente quién era yo, no porque pidiera espacio en su mesa de nuevo, sino porque yo sería la que volcaría la mesa. A media mañana, las nubes afuera habían comenzado a adelgazarse, pero la pesadez en mi pecho solo se profundizó. No había dormido. Solo trabajé durante la noche haciendo referencias cruzadas, verificando números de escrituras, peinando los registros de propiedades locales como una mujer poseída. Un suave zumbido de mi calentador de espacio llenaba el silencio mientras miraba la pantalla, mi café frío a mi lado. Ahí estaba Bar Harbor. Mi identificación de la casa de vacaciones familiar, la de tejas, de cedro, con las mecedoras en el porche, la que mi abuela dejó al fideicomiso familiar Caldwell Arlo Holdings LLC. Hice clic en el Arlo Holdings. Ni siquiera trataron de ocultarlo. El agente registrado era un abogado de negocios con sede en Boston, el mismo del que Calista había publicado en LinkedIn hace 6 semanas. No la transfirieron, la vendieron. Sin decírmelo, sin decírselo a nadie. No hubo comunicado de prensa, sin correo electrónico familiar, sin conversación en la mesa. No solo una silenciosa extirpación quirúrgica, como si yo no fuera beneficiaria en absoluto, como si no hubiera pasado veranos allí, pintando persianas, lijando la barandilla, enjuagando la sal marina de mis rodillas mientras papá asaba salmón en la terraza trasera. Pero ahora estaba financiando la firma boutique de Calista. El eslogan en su sitio web incluso decía inversiones con mentalidad de legado inspiradas en valores familiares. Mi abuela habría estado horrorizada. Cerré el navegador. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era violación. Esa es la palabra. Esto ya no era dolor. Era algo más afilado, más frío. Necesitaba aire. Me puse un abrigo y caminé hasta la librería a 3 cuadras, esperando que el ritmo del movimiento ralentizara mis pensamientos. No estaba allí para comprar, solo para pensar sin mirar una pantalla brillante. Pero el destino tenía otros planes. Justo cuando doblaba la esquina por el pasillo de autoayuda, escuché su Ellen. Me volví la señora Henderson, una vieja amiga de mi madre, conocida por sus comidas compartidas y su agresión pasiva. Sostenía un libro titulado Envejeciendo con gracia a través de la fe. Sonrió como si no supiera que sus dientes eran cuchillos. Querida, escuché que a Calista le va tan bien. Tu madre dice que se está expandiendo a bienes raíces de lujo. ¿No es eso simplemente maravilloso? Forcé un asentimiento educado. Sí. Curioso, pensé que esa casa todavía era nuestra. El cambio en su expresión fue microscópico, un destello de reconocimiento, el tipo que la gente tiene cuando se dan cuenta de que han dicho demasiado. Quiero decir, no conozco todos los detalles. ¿Sabes cómo son los padres, siempre haciendo movimientos sin sus hijos? Pregunté con ojos firmes. Ella no respondió, solo sonrió de nuevo, esa misma sonrisa que había visto en cada cena navideña, la que decía no hagas una escena, cariño. Salí de la tienda sin otra palabra. Para cuando llegué a casa. La adrenalina que me ardía en las venas se había convertido en una calma fría, casi quirúrgica. Cerré la puerta tras de mí, sintiendo que el eco resonaba en el vacío de mi apartamento. Respiré hondo, dejando que el aire llenara mis pulmones lentamente, preparándome para lo inevitable. Había vivido toda mi vida a la sombra de su desprecio, de sus silencios estratégicos, de su constante invalidación, pero nunca más. Hoy, finalmente, todo cambiaría. Me acerqué a mi escritorio, abrí la laptop nuevamente y recopilé todos los documentos que había encontrado, escrituras falsas, transferencias ilegales, correos electrónicos comprometedores entre mis padres y Calista. Tenía suficiente evidencia para destruir la imagen pulcra y cuidadosamente elaborada de la familia Caldwell. Con cada archivo guardado, sentía que recuperaba parte de mi dignidad, parte de mi identidad que me habían arrebatado con cada acto de desprecio. Al día siguiente, vestida con un traje formal que reservaba para ocasiones especiales, salí temprano hacia la oficina del abogado que había contactado durante la madrugada. Era un bufete prestigioso en el corazón de Boston, conocido por su eficiencia despiadada en litigios familiares de alto perfil. La recepcionista me recibió con una sonrisa cordial pero distante, invitándome a sentarme en una sala de espera elegante, decorada con muebles minimalistas y arte abstracto en las paredes. Finalmente me hicieron pasar. El abogado, un hombre alto y severo llamado Arthur Donnelly, me recibió con un apretón de manos firme y una mirada penetrante que parecía capaz de leer todos mis secretos en un instante. Señorita Caldwell, he revisado la documentación preliminar que me envió, comenzó, apoyando las manos entrelazadas sobre su escritorio. Tengo que admitir que estoy sorprendido por la gravedad de la situación. ¿Está segura de que quiere proceder con esto?
No hay vuelta atrás una vez que iniciemos este proceso. Lo miré directamente a los ojos, sintiendo como cada fibra de mi ser se reafirmaba en mi decisión. Estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida, respondí con firmeza. Quiero que entiendan lo que significa traicionar a su propia sangre, quiero que enfrenten públicamente las consecuencias de lo que hicieron. Donnelly asintió lentamente, comprendiendo perfectamente mi determinación. Entonces empezaremos inmediatamente. Solicitaré una auditoría independiente y presentaré la demanda ante el tribunal. Prepárese, esto será muy desagradable. Ya estoy preparada, respondí levantándome con calma. Ellos, en cambio, no tendrán idea de lo que se les viene encima. Durante las siguientes semanas, mis padres y Calista fueron bombardeados con citaciones, notificaciones legales y auditorías que desmantelaron meticulosamente cada mentira, cada fraude que habían cometido. Recibí llamadas furiosas y mensajes llenos de amenazas veladas que ignoré sistemáticamente. El nombre Caldwell comenzó a resonar en círculos legales y sociales, no ya como sinónimo de prestigio, sino de escándalo y corrupción. Una tarde, tras una sesión especialmente brutal en la corte, mi teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla, era Calista. Dudé un instante antes de responder. «Selene, ¿estás satisfecha?», preguntó su voz quebrada, cargada de rabia y desesperación. ¿Esto es lo que querías? ¿Arruinar a tu propia familia? Me mantuve en silencio por unos segundos, dejando que la pregunta flotara en el aire. No, respondí finalmente. Lo que quería era justicia. Lo que quería era respeto. Ustedes fueron quienes eligieron el camino de la traición. ¿Justicia?, repitió con amargura. ¿Sabes lo que nos has hecho? Papá ha tenido que renunciar a la junta, mamá no sale de casa por vergüenza, y yo, mi carrera está destrozada. Bienvenida a mi vida, Calista, dije con frialdad. Ahora sabes lo que se siente estar del otro lado. Colgué la llamada, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había ganado, pero no sentía alegría. Había recuperado mi nombre, mi dignidad, pero el vacío de la pérdida permanecía allí, latente. Mi familia, tal como la había conocido, estaba destruida. Sin embargo, esa destrucción era necesaria. Durante años había permitido que me pisotearan, que me borraran lentamente. Ahora había recuperado mi voz, aunque tuviera que pagar el precio más alto. Meses después, mientras caminaba por las calles de Boston bajo una llovizna suave, sentí que alguien me miraba desde una cafetería cercana. Al girarme vi a mi madre sentada junto a la ventana, sola, demacrada, con una taza de té entre sus manos temblorosas. Nuestros ojos se encontraron por un instante, ella apartó rápidamente la vista, incapaz de sostener mi mirada. Seguí caminando, no detuve mis pasos ni volví a mirar atrás. La época en que anhelaba su aprobación había terminado para siempre. Ahora sabía quién era, lo que valía y sobre todo, que nunca más permitiría que alguien definiera mi valor por mí. Había roto con la familia Caldwell, pero por primera vez en mi vida, realmente me sentía libre. La adrenalina que me había acompañado durante meses se desvanecía lentamente, dando paso a una nueva calma que no había conocido antes. Había tomado las riendas de mi vida y finalmente sentía que respiraba con libertad verdadera, sin el peso constante de las expectativas, el rechazo o la humillación a la que me habían sometido durante años. Pasaron algunos meses más desde aquella última vez que crucé la mirada con mi madre, y la vida comenzó a acomodarse en una rutina más silenciosa, pero infinitamente más auténtica. Me dediqué por completo a mi trabajo, ascendiendo rápidamente gracias a mi tenacidad y determinación, habilidades que irónicamente habían florecido a raíz del sufrimiento que había experimentado. Sin embargo, una parte de mí sabía que aún faltaba algo, una última pieza del rompecabezas que me permitiera cerrar por completo esa etapa. No buscaba una venganza vacía, sino una justicia final que sellara de una vez por todas el capítulo más doloroso de mi existencia. La oportunidad llegó una mañana lluviosa, cuando recibí una llamada de Arthur Donnelly, mi abogado. Su voz resonó seria, pero con un leve matiz de satisfacción contenida. Selene, tengo noticias importantes. La Fiscalía decidió proceder con cargos penales contra tus padres y Calista por fraude y falsificación documental. La evidencia fue demasiado contundente para ignorarla. La noticia me sacudió internamente no porque me sorprendiera, sino porque finalmente había llegado el momento de enfrentar el último acto de esta larga batalla. ¿Qué significa exactamente esto, Arthur? Significa que deberán enfrentar a la justicia en un juicio penal. Es muy probable que haya una condena efectiva, especialmente para tu padre y tu hermana, dada su implicación directa en las falsificaciones. Si quieres, podrás asistir al juicio y declarar. Allí estaré, respondí con una firmeza absoluta. El día del juicio entré al tribunal con la cabeza en alto y una serenidad que parecía desconcertar a mis padres.
Ellos se encontraban sentados en el banquillo de los acusados, junto con Calista, que lucía desencajada, irreconocible. Mis padres apenas podían mirarme a los ojos, conscientes de que ellos mismos habían provocado su caída. Cuando llegó el momento de mi declaración, avancé hacia el estrado con paso seguro. Sentí como todas las miradas se posaban en mí, esperando mi reacción, mis palabras, tal vez esperando lágrimas o señales de debilidad que nunca aparecerían. Respiré profundo, miré directamente a mis padres y hablé con claridad. Durante años viví buscando su aprobación, creyendo que algo estaba mal conmigo por no encajar en sus estándares. Soporté humillaciones, silencios, rechazos y finalmente el fraude más cruel de todos, que me robaran no solo propiedades materiales, sino también mi identidad y mi dignidad. Hoy no estoy aquí por venganza, sino porque finalmente merezco justicia. Cada uno es responsable de sus actos y de las consecuencias que estos generan. No fui yo quien destruyó esta familia, fueron ustedes, con su codicia, orgullo y crueldad. El silencio en la sala era palpable, cargado de tensión. Mi madre rompió a llorar discretamente, pero ya no sentía pena por ella. Calista bajó la mirada al suelo, incapaz de sostener mi escrutinio. Mi padre simplemente permanecía rígido, inexpresivo, tratando de preservar la última gota de dignidad que le quedaba. Al finalizar el juicio, el veredicto fue claro y contundente. Mis padres recibieron condenas significativas por fraude, falsificación y evasión fiscal, mientras que Calista obtuvo una condena menor pero suficiente para marcar permanentemente su expediente y destruir cualquier oportunidad profesional en el mundo financiero. Cuando salí del tribunal, lo hice lentamente, sin prisa. No había periodistas esperando afuera, tampoco amigos ni familiares dándome su apoyo, solo estaba yo, en medio de un día gris que parecía reflejar perfectamente lo que sentía en mi interior. Era una mezcla compleja de alivio y pérdida, de victoria y de un extraño vacío que tardaría tiempo en sanar completamente. Conforme caminaba bajo la lluvia suave de regreso hacia mi auto, una mujer desconocida se acercó tímidamente. Reconocí vagamente su rostro de alguna reunión social del pasado. Ella se detuvo frente a mí, sonriendo con una mezcla de pena y comprensión. Selene, no sé si me recuerdas. Soy Karen, era amiga de tu madre hace mucho tiempo. Quiero que sepas que admiro tu valentía. Sé lo que hicieron contigo y créeme, muchas personas te apoyan aunque no lo digan abiertamente. Lo siento mucho por todo lo que has pasado. Sus palabras me sorprendieron profundamente, pero asentí en agradecimiento sincero. Era extraño cómo, después de años de aislamiento, una simple muestra de empatía podía significar tanto. Gracias, Karen, respondí con suavidad. He aprendido que no necesito aprobación externa para saber quién soy y lo que valgo. Ahora vivo bajo mis propias reglas, no bajo las expectativas imposibles de otros. Karen me sonrió y se alejó, dejándome con esa breve pero valiosa afirmación. Sentí algo dentro de mí asentarse definitivamente. Había llegado la paz, una paz que nacía no solo de la justicia obtenida, sino del conocimiento profundo de que jamás volvería a permitir que alguien más definiera mi valor. Los años siguientes fueron diferentes. Me mudé a una pequeña casa cerca del mar, alejándome de Boston y de los ecos del pasado. Construí una vida sencilla pero plena, rodeada de amigos genuinos que elegí cuidadosamente, de trabajo honesto y de tardes tranquilas frente al océano que sanaron lentamente cada cicatriz que llevaba dentro. A veces recibía noticias lejanas de mis padres y Calista, quienes, tras salir de prisión, vivían en una oscuridad social permanente, incapaces de recuperar ni una fracción del prestigio perdido. Sin embargo, ya no sentía satisfacción ni pena al oír sobre ellos, tan solo indiferencia. Habían perdido cualquier poder sobre mí. Una noche, mientras observaba el atardecer desde el porche de mi casa, comprendí finalmente que había ganado la batalla más importante, no la que había librado contra mi familia, sino la que había librado contra mí misma, contra esa necesidad profunda e infantil de buscar aceptación donde no existía. Ahora, finalmente, era libre y esa libertad era la única venganza que necesitaba realmente.